Hermanos, ¿cómo están? Hermanas, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos hoy en jueves 19 de agosto. Jueves 19 de agosto de 2021. Estamos estudiando aquí desde la iglesia, transmitiendo este espacio conocido como verso por verso. Hemos estudiado ya una gran porción del Nuevo Testamento. Nos hemos concentrado en el Nuevo Testamento y el propósito de estas enseñanzas son llevar la palabra a una dimensión muy práctica, llevar la escritura a un estudio, a un análisis breve, conciso, versículo por versículo y capítulo por capítulo a través del Nuevo Testamento, pero también, además de conocer lo que Dios dice de manera literal en su escritura, también identificar aquellos principios, preceptos que de manera práctica aplican a nuestras vidas. ¿Cómo podemos llevar la escritura a aquellas áreas de vida que tú y yo pasamos? Temas como la familia, temas como la congregación, la vida en la congregación, temas como el dolor, en fin, muchísimos temas. Y el libro de los Hechos que hemos estudiado ya desde mayo, en mayo empezamos a estudiar el libro de los Hechos. Es un libro extenso, es un libro lleno de eventos, es un libro muy poderoso por su contenido que tiene que ver con el movimiento del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo en los primeros creyentes, el establecimiento de lo que actualmente conocemos como los cristianos o las iglesias cristianas, la propagación del Evangelio por muchos territorios, el Evangelio saliendo del espacio geográfico donde caminó el Señor Jesús. En fin, es un libro que no solamente tiene estos sucesos históricos, no solamente nos presenta el protagonista de este libro es Dios definitivamente, pero también de manera particular una de las personas de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, está muy presente a lo largo de este relato en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo hablando a través de los apóstoles, el Espíritu Santo llenando la mente de los apóstoles, el Espíritu Santo dirigiendo el caminar evangelístico y la fundación de iglesias en toda esta región de Asia, y actualmente lo estamos estudiando también en las primeras ciudades de Europa. Ya iniciamos a estudiar el segundo viaje misionero de Pablo. Y en el segundo viaje misionero de Pablo ya estudiamos dos principales ciudades en este viaje. Platicamos cómo Pablo y su hermano Bernabé tienen una separación, toman caminos distintos que después van a reunificarse, pero Pablo toma a un compañero de viaje. De hecho, después se va a hacer de otro importante compañero en este viaje misionero. Pero el primero con el que emprende el viaje es Silas, y llegan a una ciudad conocida como Filipos. En esta ciudad conocimos a una iglesia incipiente, conocimos a personas con el interés de conocer el Evangelio. Nos dice el pasaje, mujeres piadosas, hombres con un pasado común, con oficios comunes, como ser carceleros. Empezamos a ver los obstáculos que el apóstol Pablo comienza a tener como misionero y plantador de iglesias. En fin, Pablo llega a Filipos y ahí en Filipos se establece una iglesia que posteriormente va a ser conocida como una iglesia a la que Pablo le escribe una carta saturada del mensaje del gozo. La carta de Pablo a los hermanos filipenses está marcada por el tema del gozo. Y es precisamente esta iglesia la que se fundó con estas personas que Pastor Irán nos compartió a principios de esta semana. Posteriormente vemos cómo Pablo se dirige a otra ciudad hacia el sur de Filipos, rodeando la costa del mar Egeo.
y llegan a una ciudad de nombre Tesalónica, y lo platiqué el día de ayer con ustedes. Ahí en Tesalónica, Pablo establece otra iglesia, y en esta iglesia es una iglesia en donde comienza a haber también persecución, comienza a haber hombres celosos, comienza a haber judíos que no reciben el evangelio de manera correcta, pero al mismo tiempo hay mujeres y hombres piadosos, hombres y mujeres que están dispuestas a escuchar el evangelio, a crecer en el conocimiento del Dios del Antiguo Testamento y el Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tesalónica, el apóstol Pablo les va a escribir muchos años después una carta, de hecho 2 cartas va a escribir el apóstol Pablo tiempo después a los hermanos de esta iglesia. Una iglesia que Pablo la va a elogiar mucho por su crecimiento espiritual. Pablo va a iniciar su primera carta elogiando a la iglesia por su firmeza espiritual, por su crecimiento en la fe. Y el tema que va a resaltar sobre la primera carta es la segunda venida del Señor Jesucristo. Hemos visto congregaciones valientes en Tesalónica, hemos visto congregaciones con integrantes de distintos antecedentes, de distintos oficios, filipenses, pero en estas iglesias hay hombres y mujeres cuyo corazón ha sido tocado por el Evangelio. ¿Por qué te cuento esto? Porque estas iglesias, porque las personas que forman estas iglesias, porque el origen de estas iglesias, el crecimiento de estas congregaciones, es muy similar a lo que ocurre en la actualidad. La iglesia sigue creciendo, el evangelio se seguirá compartiendo, Dios seguirá trayendo a más personas a las congregaciones. Cualquier ciudad del mundo, cualquier país del mundo, hay una congregación que hombres han sido enviados como misioneros, han sido enviados como plantadores de iglesias, y ahí comienza una obra, teniendo todas estas congregaciones, Tesalónica, Filipenses, las anteriores que el apóstol Pablo ha visitado, las posteriores que Pablo va a visitar, todas son el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Vamos a continuar nuestro viaje a través del segundo viaje misionero de Pablo, pero vamos a orar, y el día de hoy vamos a conocer la iglesia en una ciudad aún más al sur de Tesalónica. Recuerda, Pablo va descendiendo hacia el sur, Filipos, Tesalónica, y ahora llega a una pequeña ciudad llamada Berea, también de Grecia. Pero vamos a conocer qué pasó ahí en Berea. Pero si me acompañas en oración, Padre, gracias te damos por esta mañana. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, y te pedimos que las vidas de estas iglesias, Señor, los integrantes, los congregantes de estas iglesias, tan como nosotros, que recibieron el Evangelio, que comenzaron a crecer, que acogieron al apóstol Pablo, que levantaban ofrendas, que oraban unos por otros, que estas iglesias sean ejemplo y testimonio de lo que ahora somos como congregaciones. Te pedimos que tú afiances y afirmes nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Acompáñame al capítulo 17 del libro de los Hechos. Como te digo, acabamos de ver en Tesalónica una iglesia muy valiente. En Tesalónica, y puedes ver el video del día de ayer, en el video del día de ayer yo te presenté a través de la Biblia a un varón llamado Jasón, que la iglesia en Tesalónica comenzó en un estudio en casa. Muchas veces las iglesias, hermanos, comienzan con pequeños estudios o células en una casa y de ahí comienzan a crecer. A menos que tú tengas una mansión en Hollywood o en Bel Air, las casas son pequeñas. Las casas pueden albergar 1, 2 o 3 familias para un discipulado bíblico. Pero cuando Dios va trayendo más personas, la iglesia requiere salir de esa casa y buscar un lugar o construir en un terreno. Y así ocurrió en Tesalónica. En Tesalónica, la casa de Jasón fue abierta como estudio bíblico, como estudio de oración, como centro de oración, como lugar para estudiar las Escrituras, y ahí esta pequeña congregación sufrió persecución. Debido a ello, mandaron a Pablo
Debido a ello, Pablo tuvo que salir de la ciudad. ¿Y a dónde llega? Acompáñame al versículo 10. Vamos a conocer a una congregación nueva. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta donde Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Ya viste? Ciudad nueva, Berea. Y ahí en Berea también hay una congregación de judíos. Todas las ciudades que Pablo visitaba había pequeñas o grandes sinagogas, pero había una comunidad de judíos en estas ciudades. Como lo vimos en versículos anteriores, al principio del capítulo 17, a Pablo le encantaba, o más que le encantara, parte de su oficio como pastor, parte de su oficio como misionero, era argumentar con los judíos, era defender la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 11 al 12. Y estos, los de Berea, los habitantes de Berea, eran aún más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hermanos, estos dos versículos me encantan estos versículos, me animan estos versículos, y quiero que estos versículos también te animen a ti como integrante de una congregación. Déjame platicarte que, aunque no parezca, aunque muchas personas no me crean, el deporte me gusta muchísimo. Me encanta hacer deporte y me encanta ver los deportes. Y recientemente fueron los Juegos Olímpicos, que no se celebraron el año pasado por la pandemia. Y ahora tuvieron lugar en Tokio estos Juegos Olímpicos. Y estaba yo viendo una competencia de taekwondo, y los comentaristas estaban diciendo acerca de uno de estos competidores que era un gran atleta, que era muy técnico, que había, en fin, que tenía varios logros, ¿no? Que era muy disciplinado. Y un comentarista le pregunta al otro, y hace una pregunta un poco retórica, y dice, ¿cómo tú? Le pregunta a un experto en taekwondo, y le dice, ¿cómo es que este chico llegó a tener ese nivel técnico? ¿Cómo es que este chico llegó a tener esa estatura atlética tan fuerte, tan específica? Y el experto se queda unos segundos callado y le contesta, disciplina, solamente disciplina, solamente mucho trabajo. Me llamó mucho la atención ese comentario. ¿Por qué me llamó mucho la atención ese comentario, hermanos? Porque en efecto, cualquier deporte atlético, cualquier deporte olímpico, lo que requiere de los atletas es disciplina. Lo que requiere de un atleta es constancia. No únicamente fuerza, no únicamente altura, no únicamente velocidad. Lo que estos atletas requieren es disciplina, concentración, orden, control de sus emociones, pero sobre todo disciplina, lo vuelvo a repetir. En estos dos versículos, versículo 11 y 12, nos relata Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, que los habitantes en Berea eran aún más nobles que los de Tesalónica. ¿Qué significa más nobles? ¿Significa de un título de nobleza? O sea, que tuvieran más dinero, o que eran como reyes, o que eran de la burguesía de Grecia. No necesariamente. Lo que está diciendo es que eran personas con una gran disposición. ¿Disposición a qué cosa? Ve cómo dice el versículo 11. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces, ellos estaban muy dispuestos a recibir la palabra con prontitud.
Para que un atleta, hermanos, pueda llegar a los Juegos Olímpicos, requiere estar dispuesto. ¿Requiere estar dispuesto a qué? Requiere estar dispuesto a sacrificar tal vez pasatiempos. Requiere estar dispuesto a realizar un gran esfuerzo físico. Requiere estar dispuesto a tener un régimen alimentario específico. Está dispuesto a ser corregido por sus entrenadores cuando comete algún error. Está dispuesto a mentalizarse a que implica mucho trabajo, a que va a implicar conocer a su contrincante si es una disciplina de 1 a 1 o en equipo. Este atleta tiene que estar dispuesto a tener horarios específicos para descansar, para entrenar. Está dispuesto a entrenar con más vigor cuando se acerca a una competencia. Tiene que estar dispuesto ese atleta o esa atleta. Los habitantes en Berea, dice el texto, que estaban dispuestos a recibir la palabra. No solamente eso, leamos juntos nuevamente el versículo 11. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos estaban dispuestos a estudiar de manera diaria las Escrituras, iglesia. No una vez a la semana, no solamente los domingos, o no solamente los miércoles, o no solamente cuando las cosas iban bien en la iglesia, o cuando iban mal. Los habitantes de Berea estaban dispuestos a estudiarla diariamente. Me gusta cómo dice al final del versículo, para saber si las cosas que Pablo les contaba eran ciertas. Estos hermanos, estas hermanas, tenían un gran interés en profundizar el conocimiento de las Escrituras. Hermanos, quiero aprovechar este espacio para anunciarte que nuestro pastor principal, nuestro pastor Chris Martínez, Dios puso en su corazón reactivar la escuela de ministerio a fines del año pasado. Es una escuela cuyo propósito no es que Capilla Calvario tenga el mejor centro de entrenamiento en las Escrituras. El propósito de nuestro pastor Chris no es que seamos una iglesia superdotada en conocimiento. El propósito de la escuela de ministerio no es que obtengamos dinero a través de un curso académico. El propósito de nuestro pastor que Dios puso en su corazón es que los integrantes y las integrantes de esta congregación conozcamos a profundidad al Dios de la Biblia. Conozcamos lo que Dios quiere de nosotros. Conozcamos el significado de un ministerio. Conozcamos lo que Cristo nos enseña acerca de ser un ministro, ser un siervo. Calificaciones para un siervo. Importancia del servicio dentro de una iglesia. Ese es el propósito que Dios puso en el corazón de nuestro pastor Chris. Y por eso es tan importante, mis hermanos, y por eso siempre voy a insistir y siempre les vamos a insistir. Hermano, hermana, ¿quieres conocer tu Biblia? ¿Quieres profundizar en el conocimiento del Dios eterno y del Dios que todo lo sabe? Inscríbete a estos discipulados. Inscríbete no solamente a la escuela de ministerio, inscríbete al discipulado de hombres, inscríbete al discipulado de mujeres. Si eres adolescente o tienes un hijo adolescente, mándalo al discipulado de adolescentes. Dice la Escritura que estos hermanos en Berea querían estudiar diariamente la Escritura. ¿Solamente para estudiarla? ¿Solamente para reflejar que eran muy estudiosos? No. Leamos juntos el propósito de por qué estos hermanos estudiaban de manera diaria la Escritura. Nada más y nada menos porque querían o tenían interés en comprobar que lo que Pablo decía era cierto. Te voy a dar un consejo, hermano. Te voy a dar un consejo, hermana. Cuando vengas a la iglesia,
Cuando escuches estas enseñanzas, cuando escuches cualquier servicio de miércoles o domingo, no te quedes con lo que tus pastores te dicen en el púlpito que dice la Biblia. No te quedes ahí, te lo vuelvo a decir. No nos quedemos con lo que nuestros pastores nos dicen que dice la Biblia. Estudia tú misma, estudia tú mismo las Escrituras y confirma que lo que los pastores decimos viene en la Biblia. Es importante eso, hermanos. Un atleta olímpico, su entrenador le puede decir que si realiza ciertos movimientos, que si calienta o efectúa ciertas flexiones, puede alcanzar otro nivel de fuerza o de rapidez. El atleta se puede quedar con eso, pero ¿sabes hasta qué momento ese atleta va a desarrollar esa velocidad o esa fuerza? Hasta que lo haga, hasta que compruebe que lo que su entrenador está diciendo es cierto. Hermano, si tú quieres llevar tu relación con Dios, si tú quieres, lo decía el pastor A.W. Tozer, si tú quieres tener otro nivel de conocimiento del Dios Santo, tienes que estudiar las Escrituras. Tienes que conocer por ti misma, por ti mismo las Escrituras. Esta iglesia en Berea nos dice versículo 12. Fíjate cómo dice el versículo 12. Así que después de esto, después de estudiarla, después de estar escudriñando lo que Pablo decía a la luz de la Biblia, después de acudir a los estudios para conocer más a ese Dios santo, después de esto, muchos de los que estaban ahí creyeron, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Eran personas con bases firmes. Hermanos, hermanas, nuestro pastor Chris, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo el llamado de Dios hacia él como pastor, nos ha pedido y siempre nos va a pedir que seamos una congregación con bases bíblicas firmes, con bases firmes. Versículo 13 al 15, y nos vamos a quedar ahí. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Miren, estos tres últimos versículos, Lucas nos narra lo que pasó después. Después de que Pablo estuvo un tiempo en Berea, después de que Pablo conoce a estas personas con gran interés por conocer la Biblia. Esta iglesia se va a caracterizar, y es el título de esta enseñanza, esta congregación se va a caracterizar por una congregación que no se conforma. Hermanos, el conocer la Biblia, el conocer las Escrituras, el memorizar las Escrituras, no es únicamente para que tú te vanagloríes por tu conocimiento de la Biblia. Conocer las Escrituras no es para que andemos de orgullosos o vanidosos por lo mucho que conocemos la Biblia. Conocer la Biblia es para tener un espíritu sediento de conocer a Dios. No conformarnos con pequeños tiempos de enseñanza, con pequeños tiempos de devocional. No te conformes, hermano. Si puedo usar la analogía de los atletas olímpicos. Dios quiere hijos, Dios quiere hijas como esos atletas olímpicos, de muy alto nivel, con esa fuerza espiritual, con esa fuerza mental, con esa capacitación espiritual. Pablo muchas veces les escribió a su público griego, un público acostumbrado a los Juegos Olímpicos, y les escribió ejemplos de la carrera, ¿recuerdas? Puestos los ojos en Jesús,
prosigo ¿a dónde? A la meta. Prosigo a la meta. Nuevamente, pude ver la última competencia de los Juegos Olímpicos, que es el Gran Maratón. Y el keniano que llegó en primer lugar, los comentaristas decían, llega a un punto en donde la estrategia ya no fue física, sino mental. Dios, hermanas, quiere hijos e hijas con esa capacidad mental donde la palabra está constantemente nutriendo nuestra mente, fortaleciendo nuestro espíritu, fortaleciendo nuestros miembros corporales con la palabra de Dios. Nos dice Lucas que después de que Pablo conoce a esta congregación, después de que Pablo deja una iglesia ahí, nuevamente esos alborotadores que siempre los va a ver en el crecimiento, en la propagación del evangelio, siempre va a haber estos hombres y mujeres alborotadores que buscan pleito con los cristianos, y en ese momento sacan a Pablo de Berea, lo mandan por mar. Pablo se estaba moviendo por tierra, ahora se va a mover por mar y va a llegar hasta la importantísima ciudad de Atenas, actual capital de Grecia. Pero nos dice el texto que ahí se quedaron en Berea Timoteo y Silas. Y después vamos a ver otra historia con ellos dos. Nuestra siguiente ciudad va a ser Atenas, la importante ciudad de Atenas, el centro político importante a nivel mundial. Atenas, la cuna de la filosofía moderna. Atenas, la cuna de esa cosmovisión del Olimpo, ¿recuerdas? Hércules, Zeus, Atenas. Pablo se va a confrontar a esta ciudad y va a tener que realizar una gran defensa del evangelio y de su fe. Pero mis hermanos, quedémonos con este mensaje. No te conformes con ese conocimiento de Dios. Búscalo más. Busca otro conocimiento. Busca otro nivel de conocimiento. Que tu espíritu desee conocer más al Dios de la Biblia diariamente. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a despedirnos en esta mañana. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos dejas los ejemplos de estas iglesias, de los hermanos en estas iglesias. Gracias por la iglesia en Berea que el apóstol Pablo plantó, Señor. Esta iglesia nos da testimonio de hombres y mujeres piadosas, pero también hombres y mujeres con una gran sed por conocerte, por conocer tus obras, por conocer las profecías, por conocer el testimonio del Señor Jesús. Señor, te pedimos que tengamos esa misma disposición de estos hermanos y estas hermanas de esa iglesia de hace muchos años. Queremos ser una iglesia con un corazón dispuesto a recibir tu palabra y a seguir estudiando. Señor, gracias porque es tu Espíritu Santo el que pone en nosotros tanto ese querer como ese hacer, por tu santa voluntad. Te damos gracias y pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ya lo sabes, está abierta la escuela del ministerio. Y a lo mejor Dios te está hablando de manera directa a tu corazón en esta mañana. Están abiertas las inscripciones de la Escuela del Ministerio. Empezamos ya el próximo jueves. En una semana empezamos. Módulo 3. Si es la primera vez que te inscribes, ve a nuestra página de Facebook y ahí viene la forma que puedes llenar. Si ya estás inscrito, solamente manda un mensaje al WhatsApp que tú ya sabes muy bien diciendo quiero reinscribirme. Vamos a empezar las materias de principios del ministerio y cómo hacer discípulos. No te puedes perder estas materias. Dios te bendiga y estamos en comunión y comunicación. Bonito jueves.